Jorge Sigal es un colega, es periodista, es un escritor, uno de los hombres que en este tiempo se ha consolidado como uno de los grandes pensadores de la Argentina y más aún en un tiempo tan complejo, obviamente desde lo político, desde lo institucional y también obviamente desde lo social, por lo que sucede a partir de esta pandemia cuarentena. Jorge, un gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, muy bien. Además, Jorge, en estos días, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Quiero comenzar con eso, porque creo que es un gran honor que la ciudad de Buenos Aires te tenga a vos entre esos personajes tan importantes de la capital argentina. Así que felicitaciones por esto que va a ser en poco tiempo, ¿no? Gracias, Néstor. Sí, todavía no está claro cuándo es la entrega de la distinción, porque con la pandemia hay que hacer una programación especial, pero bueno, aprovecho para agradecer a Willy González Heredia, el legislador que propuso esta distinción. Sí, estoy muy contento, es estimulante, estimulante para seguir trabajando, esa es la idea, ¿no? Bueno, así que felicitaciones también. Ahora, Gracias. en un momento en donde estás trabajando y mucho, y muchos buscando conocer cómo afrontar este momento, ¿qué se puede decir? ¿Cómo afrontarlo en la realidad de este tiempo? ¿Qué visión tenés y cómo lo estás viendo, Jorge? Bueno, me parece que vivo la situación con la misma inquietud que me parece lo vive toda la sociedad argentina, ¿no? Eh, yo creo que es un momento, siempre decimos lo mismo en todas las épocas, pero efectivamente es un momento inédito, es un momento en que hay rasgos que desconciertan, que asustan, en principio porque estamos ante la sensación del abismo económico, de una crisis que ya venía siendo muy profunda, a lo que se sumó la pandemia y un gobierno que por lo menos podemos caracterizar de curioso, un gobierno tricefálico, por llamarlo de alguna manera, compuesto simplemente por una ingeniería hábil de una lideresa que tiene rasgos populistas marcados y que ante la falta ante la ausencia de posibilidades de avanzar por sola, como le hubiera gustado, constituyó una alianza que hoy la empezamos a sentir como un padecimiento, porque se neutralizan las fuerzas mutuamente. Y eso que estamos muy contenidos por la existencia de la pandemia, ¿no? Estamos contenidos, que quiero decir, que están limitadas las libertades públicas, están limitados los espacios democráticos, la justicia está amañada y perforada por la constante presión de este sector más extremo del frente. Es decir, que estamos frente a una situación, creo yo, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Es inédita como lo marcás, pero la Argentina siempre ha vivido o tuvo situaciones complejas. Esta está en el marco internacional, pero aún así nos seguimos diferenciando y lamentablemente quizás para mal, ¿no? Con el resto y sobre todo en los países de la región. Vemos en América Latina que con dificultades, pero más o menos la cosa sigue funcionando. Hasta Perú, con un momento tan complejo, sigue afrontando en sus números económicos y en su situación macro una continuidad que es tan distinta a la nuestra que constantemente vamos de un extremo al otro. Y la pregunta de siempre es, ¿quién tiene el poder en la Argentina? ¿Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández, el presidente? Bueno, yo creo que el poder del gobierno, por lo menos, ¿no? El poder en el gobierno, claramente, por la Constitución, originaria del Frente de Todos, la fuerza dominante la tiene Cristina Fernández de Kirchner, con una novedad que hoy yo creo que es el ingrediente que no teníamos previsto, por supuesto nadie tenía prevista la pandemia, que es que la gran crisis digamos, que agiganta la pandemia, la crisis argentina que la agiganta la pandemia, también cuestiona el liderazgo absoluto de Cristina Fernández de Kirchner, y hay otro ingrediente más que irrumpe en la Argentina, que yo creo que es el ingrediente
que nos hace ser optimistas, moderadamente optimistas, que es, hay una irrupción de una sociedad que se moviliza, que se acostumbró a movilizarse en la Argentina, eh, una especie de resistencia cívica, de insumisión, como la denominaba Todorov, de insumisión. Es decir, que esto es un fenómeno que se está repitiendo en América Latina con sus características. Eso no necesariamente nos tranquiliza cuando no se puede canalizar institucionalmente, pero cuando el carril es institucional, cuando eso no rompe las reglas del juego del sistema, es, es aire que renueva el ambiente. Es decir, la posibilidad de tener válvulas de salida frente a las hecatombes. Y nosotros estamos viviendo el principio de una crisis, francamente, que no sabemos dónde termina, porque, bueno, el tema del endeudamiento, el tema de la crisis productiva de la Argentina, que tiene ribetes increíbles, el ajuste brutal que está desatando este gobierno. Por ahora, ¿no? Para fin de año y comienzo. No, es una cosa impresionante. En esto yo estaba pensando, trataba de encontrar un parámetro. Claro, acá se ha construido, entre tantos mitos que se han construido en la historia argentina, hay uno que dice que el peronismo, y nosotros mismos lo alimentamos, ¿no? Que el peronismo nunca le tocó Nunca le tocó gobernar en crisis, ¿no? Y ajustar. Claro, pero hay una experiencia que yo viví de joven y que fue muy brutal, que es la experiencia del 73-75. Y en el 75, 74, 75, el 75 sobre todo, tuvimos el Rodrigazo. Y el peronismo se hizo cargo de un ajuste despiadado, brutal, pero además en medio de una pelea interna, bueno, en aquel momento, desgraciadamente, con violencia y armas, que fue bueno, una de las etapas más terroríficas de la Argentina, más horribles que yo recuerde. Y terminó como terminó porque había la válvula de escape, justamente lo asocio con lo anterior, no era la democracia. En ese momento la válvula de escape eran los golpes militares. Esos golpes, y entonces el golpe quedó como por su brutalidad, el exterminio de buena parte de la sociedad, su violación sistemática de los derechos humanos. Lo que quedó en el saldo fue que, obviamente, lo que queda es los grandes trazos de la historia. El gran trazo de la historia fue el golpe de Estado. Y un poco nos olvidamos de Rodrigo, de aquella puja en el peronismo por el poder, y finalmente la puja era por un ajuste brutal, el ajuste que lo hizo el mercado, ¿no? Y desordenadamente, pero que un gobierno peronista, con un ministro peronista, Celestino Rodrigo, llevó a cabo. Exacto. Y también es cierto que por primera vez, y con el detalle que vos marcabas en el comienzo, que me parece que es lo novedoso en la historia moderna del país, es que la oposición a un gobierno peronista está unida, aunque no necesariamente unificada en una figura, en un candidato, incluso en una idea partidaria, sino en idearios que tienen que ver con la institucionalidad, con la libertad, con el respeto, etcétera, etcétera. Eso nunca se había dado. Yo creo que ni siquiera en la época del primer Perón y de los golpes militares de aquella época, o desde el 30 en adelante, se había dado de esta manera. Quizás este sea el dato novedoso, Jorge, para analizar en este tiempo y ver de qué manera ese famoso 41%, que más allá de quien represente con sus votos, nos está dando un escenario que, bueno, genera esperanza y también un poco de temor, creo, al propio peronismo en sí, más allá del gobierno. Todo el peronismo, es decir, por primera vez enfrente tenemos a gente organizada incluso solos, porque no hay una estructura partidaria detrás de eso, ¿no? Sí, me parece fundamental lo que decís, a tal punto que, por supuesto, yo no hice un estudio comparado, pero me parece que tiene características novedosas incluso con relación a la irrupción de la democracia inicial, la democracia de 1983, porque en aquel momento los partidos eran partidos poderosos,
encabezados por líderes muy importantes, en principio el mayor que dio esa etapa, que fue Raúl Alfonsín, que creó las bases de la democracia, pero eran liderazgos muy personalistas. Ahora, lo interesante es que la movilización se da de manera horizontal. Se da de manera horizontal. Hay gente irrumpiendo en la calle con banderas que, por otra parte, en otro tiempo hubiéramos dicho, si a alguien se le hubiera ocurrido movilizar a gente por la defensa de la República, hubiera sonado a épica abstracta, hubiera sonado en todo caso bueno, hubiera sonado un poco raro. En general las movilizaciones se daban por cuestiones perentorias, pero estas cosas son perentorias, porque si no resolvemos el tema de la división de poderes, el tema de la vigencia, bueno, de la transparencia institucional, si no resolvemos la independencia de los tres poderes, nosotros no vamos a salir de la crisis que tiene la Argentina. Y esto, por primera vez, está encarnado en una parte de la sociedad muy sustancial. Yo diría que en la mitad de la población, porque es la mitad de la población. Entonces, no es poco, no es poco. Ahora, también, Jorge, ahí viene bien este hecho para preguntarte sobre una cuestión que se está analizando a nivel mundial ya desde hace un tiempo, pero que cada vez más irrumpe en esto, que es el tema de las nuevas comunicaciones y las redes sociales. Lo que ocurre en Estados Unidos, tan extraño, mucho tiene que ver también con esta nueva forma de estar conectados. No sé si necesariamente todos comunicados, pero sí conectados. Y también modificando los relatos, las historias que se cuentan oficialmente, ya sea desde la prensa como desde el poder establecido. ¿Cómo lo ves eso? Y además, esto me viene bien para darte pie después para dar un poco de tu libro que se está reeditando y que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con darse cuenta de lo que hay detrás de algún relato que a veces uno compra de manera fanática. Bueno, las redes, Néstor, como lo decís vos, primero, digamos que es un fenómeno irreductible. Entonces, me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es decir, eso está, y eso va a seguir estando y va a ser cada vez más. Digo para aquellos que se enojan, que es como enojarse con el mal tiempo, como enojarse con la lluvia, el viento, o la temperatura. Entonces eso está porque es parte del desarrollo humano. Pero como es un descubrimiento, quizás, no sé, me atrevo a decir, es un poquito irresponsable de mi parte, después de la rueda, la Internet debe ser uno de los inventos, creo, el invento más importante de la humanidad. Nos dejó a nosotros ante un nuevo mundo. Primera cuestión para tener en cuenta y bastante reciente. Me parece fundamental entender que eso ha cambiado la configuración del mundo y nos está cambiando la configuración personal de nuestra conexión con el mundo. No la conexión, porque todo lo que teníamos de precedente eran instituciones con otros tiempos. Estas son cambios de una vitalidad, de una irrupción impresionante. Y eso hoy también, como todos los procesos revulsivos, viene como una especie de aluvión, viene como una especie de torbellino, donde también arrastran no solo lo bueno, sino que arrastran mucha mugre. Esa mugre es la falta de control absoluto de lo que... Y yo creo que uno de los problemas fundamentales es de lo que genera esta nueva práctica que es el anonimato. Es decir, lo que las redes tienen de malo es esa cosa de que no podemos identificar a quién, no podemos identificar no en un sentido policial, en un sentido personal. Yo hablo con vos porque te conozco, porque sé que tu medio va a respetar lo que yo digo. Ahora, yo no hablo en la calle con cualquiera y le digo cualquier cosa, porque
eso me traería consecuencias. Bueno, las redes tienen ese problema que me parece que es un problema muy serio, muy fuerte, que nosotros tenemos que seguir discutiendo. Eh, Evitar, por supuesto, las tentaciones también autoritarias en este sentido, que son, bueno, entonces probamos, como hicieron los chinos. Entonces, China es maravilloso porque viven ahí, vivieron, ahora incluso ellos les va irrumpiendo la realidad a fuerza, porque esto es incontenible. Pero entonces evitar la tentación autoritaria del control, pero empezar a generar pactos de convivencia como tenemos que generar en otros que quizás si no se nos termine el mundo, como es el pacto de convivir en un mundo que respete el ecosistema. Si no, dentro de 20 años nuestros hijos van a sufrir consecuencias que no van a poder revertir. Y entonces me parece que ¿no? Me parece que son los desafíos. Es el tema del anonimato. Lo último que te pregunto, Jorge, y esta semana, la semana pasada te estuve viendo en la CNN en español, que te hizo una buena entrevista allí con Camilo en su espacio, hablando de tu libro que se vuelve a editar y que quiero que nos cuentes y le dejes a nuestra audiencia un detalle de esta nueva edición y también qué te llevó, qué te impulsó a volver a trabajar sobre el tema. Bueno, sí, tuve esa experiencia extraordinaria con Camilo Egaña y conté un poquito en la CNN los detalles. Mi libro, como vos sabés, Néstor, se editó en el año 2006. Y yo creí que en el 2006 yo terminaba con mi historia, que es la historia de un militante comunista de los años 70, fundamentalmente, que en determinado momento, en 1984 más en concreto, con la irrupción de la democracia, hace crisis en mí ese sistema de creencias, ese sistema rígido en el que se cocinan los dogmas, y logro. La verdad es que no logro nada. Me voy, trato de terminar con ese cordón umbilical que me unía con una secta dogmática, más por razones de sobrevivencia que por razones políticas. Siempre lo digo, ¿no? Me fui porque no aguantaba más el sistema en el que me había criado como comunista desde muy chico, desde los 13 años. Entonces, yo cuento esa historia en El día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista, que efectivamente se reeditó en el mes de junio, que salió ya una segunda edición de esta nueva versión, que además tiene una novedad, que es que yo le agrego un capítulo, un epílogo, donde trato de explicar qué pasó después del libro, porque si no, no se entiende por qué yo, tantos años después, decido volver a editarlo. Lo edito porque la historia de mi pasado no se convirtió en pasado porque hay un reverdecer de utopías izquierdistas, de utopías sectarias, de utopías enceguecedoras, que le dieron actualidad a mi pasado. Es decir, yo siempre digo, yo no le di vigencia a mi libro, sino que se lo dio, entre otras cosas, en la Argentina, el fenómeno ese que despertó el kirchnerismo, que es un fenómeno donde hay una especie de reverdecer de los 70, un relato almibarado de los 70, y por lo tanto yo empecé a sentir de nuevo que empecé a ser, de alguna manera, víctima de cierto aislamiento de un sector de mis amigos que de los años posteriores a la caída del muro de Berlín se habían desilusionado, habían empezado a hacer un proceso de reflexión, pero que curiosamente para mí, y lo digo con respeto, en la década del 10, más o menos, abrazan nuevamente ese conjunto de ideas licuadas y un poco, para mí, insisto, sorpresivamente insistentes con el fracaso, ¿no? Un poco un cóctel donde se incluye castrismo, chavismo, experiencias, por cierto,
muy frustrantes, repetitivas y trágicas, porque lo de Venezuela o el caso Nicaragua son una segunda vida de una revolución que fue trágica, pero que ahora le suma el no haber podido sacar conclusiones sobre aquel fracaso e intentar de nuevo. Esto es una cosa, para mí, a mí me despierta el interés esto, ¿no? ¿Por qué insistir con cosas que no dieron resultado? Y esto, bueno, es un poquito la motivación de la reedición del libro El día que maté a mi padre, que está en este momento bueno, también se puede comprar a nivel digital, no solamente en papel. Se puede elegir, sí, por supuesto, y se puede comprar por las redes, también por Amazon y por todos los... Sí, por supuesto que está el ebook. Jorge, te quiero agradecer tu tiempo con nosotros en este momento, para ayudarnos a reflexionar y a conocer un poco más de lo que está pasando, no solo en Argentina, sino también a nivel regional. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos, Néstor. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Jorge Sigal, periodista argentino, escritor, uno de los pensadores de este tiempo, ayudando, como decía recién, a pensar la Argentina y el mundo del tiempo que estamos viviendo.